Capítulo 1159 del manga de One Piece, La Isla del Destino, y tenemos el volumen 41 de los viajes de Yamato, titulado Ahora que tenemos unas ricas manzanas para comer, regresemos a la capital de las flores. La traducción también varía en Río Poneglyph, por ejemplo es hora de partir desde Ringo hacia la capital de las flores. La variación de traducciones se debe al hecho de que tanto Ringo, en la región de Wano, como la palabra manzana en japonés es la misma, Ringo. Como podemos ver, pues todos van cargando un montón de manzanas. Y esta es una de mis portadas favoritas de todo One Piece, solamente por debajo del 1090, portada en la que aparece Kuro, el Capitán Kuro, mi personaje favorito de todo One Piece. Esta es mi segunda portada favorita porque tenemos a Uruti, mi personaje femenino favorito, y a Onimaru, también uno de mis personajes top de todo One Piece. Y pues en esta portada aparecen juntos, disfrutando de unas manzanas. Uruti se ve increíble con su yukata, y pues aún recuerdo lo mucho que quería que Kawamatsu se quedara como daimyo de Ringo para que pudiera hacerle compañía a Onimaru y los dos pues gobernaran juntos, pasando de vivir en una choza abandonada al mismísimo castillo de Ringo. Sería poéticamente justo, ya que pues ellos llegaron a vivir en lo más bajo de este cementerio, y ahora como daimyo y su leal compañero pues estarían en lo más alto. Me hubiera encantado que hubiese terminado así. Lamentablemente Kikunojo pues es el daimyo de Ringo. Supongo que Onimaru pues ahora es el compañero de Kiku. Como digo, pues no es algo que me hubiera gustado, pero así resultaron las cosas, y pues ya van para la capital de las flores. Se acaba esta mini historia. Lo más interesante pues fue hasta ahora lo de Moria del capítulo pasado. Es una lástima que no hayamos tenido el paradero de los otros Tobiropo, además de Who is Who, y tampoco vimos de qué pasó con King y Queen, que se quedaron en la prisión de Udon, lugar por el que pasó Yamato, así que pues es un poco decepcionante no haberlos visto. Y lo primero que me llama la atención de este 1159 es el asesinato de Don Marlon, el mafioso pirata que era parte de Rox. No sabemos si está muerto al 100%, yo intuyo que sí, porque sería una buena decisión matarlo, ya que le aumentaría un poco el dramatismo, pero conociendo a Oda pues también es bastante probable que siga vivo, aunque la gente alrededor parece bastante asustada por esto. Creo que si lo hubieran vencido simplemente no estarían tan asustados. También me parece curioso que hay una espada en la parte derecha de la imagen. No sabemos si es de Marlon, porque hasta donde sabemos pues él no era espadachín. También podría tratarse del arma del atacante, pero no tiene mucho sentido que la haya dejado ahí. Y pues bueno, Don Marlon, para el nivel que es Rox, para el nivel de fuerza que necesitas para ser parte de esta tripulación, pues me sorprende bastante que haya perdido o que haya muerto. Eso significa que su agresor pues es mucho más fuerte que un miembro de Rox, así que es un dato a tener en cuenta. Y obviamente estaban aquí para secuestrar a Shakuyaku, así que el asesino o el agresor tiene que ser parte del gobierno mundial. No sabemos si de la marina, que no creo que estaría más asociado o a los caballeros de Dios, que podrían estar perfectamente en una misión de secuestro, o algún personaje muy fuerte del CP0. Hay que recordar también que para secuestrar a Ginny en el flashback de Kuma pues apareció otro sujeto misterioso que tampoco fue presentado, que fue el responsable de llevársela. Aquí los revolucionarios pues no eran tan poderosos, creo yo, como lo podría ser Don Marlon, pero sí que era lo bastante fuerte para poder derrotar a todos y llevarse a Ginny. La misma forma de actuar, y pues existe este paralelismo entre ambos casos. Y también me pregunto si habrá sido el padre de Capone, porque pues al ser un mafioso podría haber una conexión. Creo que si no logró tener un hijo, que es lo más probable, pues murió sin descendencia, por lo que Capone no sería hijo de Don Marlon, a menos que también lo haya tenido en secreto como Rox. Y pues tenemos la revelación del topo, del traidor de Rox, en este caso Choku, algo que pues ya que era bastante obvio, la verdad, considerando que él posteriormente se quedó con Hachinosu. Y pues me gustaría ver más las habilidades de este personaje de Ochoku. Sabemos que es un traidor rastrero que tiene probablemente una inteligencia más aguda que los demás, pero antes se mencionó pues que era algo así como el líder de una secta. Me pregunto si habrá una religión involucrada en la que Ochoku sea sacerdote o algo parecido. Me hubiera gustado verlo, creo que todavía hay tiempo. Y pues obviamente él colaboró, no creo que haya sido el asesino porque habría huido. Además se le ve con dinero, prueba de que pues fue sobornado con esta cantidad que parece bastante pequeña para lo que hizo. El asesinato de uno de los Rox y el secuestro de la mujer más hermosa hasta ese momento en el mundo de One Piece, pues creo que vale un poco más que el dinero que está sosteniendo en las manos. Pero Choku pues parece bastante conforme con el dinero que se le dio, lo que también nos habla de su altísima codicia. Y a Oda le gusta jugar a repetir conceptos, así que podríamos tal vez estar hablando de una traición de parte de Caribou a Kurohige, porque lo más probable es que Caribou pues sea hijo de Ochoku y se repita la historia. Creo que si es una posibilidad pues es bastante lejana, porque no siento que la ambición de
Caribou sea tan grande. Además se le ve muy feliz con servirle a Kurohige. Y luego tenemos la reacción de Gloriosa, que pues está bastante histérica, está llorando, desesperada, nerviosa. En capítulos anteriores hablé acerca de que me sorprendía mucho que Gloriosa fuera tan comprensiva con la situación de que Shakuyaku era más bonita que ella, más popular. Inclusive Roger prefirió a Shakuyaku antes que Gloriosa, y no hubo en ningún momento un roce o alguna clase de rencor por parte de Gloriosa. Lo dije, me sorprendió mucho, y pues ahora vemos cómo llora desesperadamente, prueba aún más firme de que Gloriosa realmente estimaba mucho a Shakuyaku. Y pues tenemos también la preocupación de Rayleigh. En el capítulo anterior, en el 1158, lo vimos quedarse en el Oro Jackson mientras todos iban al bar de Shaki, y pues yo pensé que al caer la noche Rayleigh se vería con Shakuyaku o alguna cosa así, pero pues al parecer simplemente decidió quedarse en el Oro Jackson y no encontrarse con Shaki, así que fue un poquito decepcionante. Obviamente en este 1159 pues está bastante preocupado, probablemente arrepentido por no haber ido a rescatarla, y pues ahora la apuesta es más elevada porque antes tenía que asaltar Hachinosu, donde los piratas más fuertes pues eran la banda de Rocks. Creo que podría haberse dado un buen enfrentamiento, pero ahora el nivel está bastante alto porque ahora está secuestrada, no por una banda pirata, sino por el mismo gobierno, los mismos Tenryubitos, un lugar vigilado por caballeros de Dios, por hombres del gobierno, por muchísimas naves de la marina, y un lugar que va a ser invadido por tanto Garp como Rocks. Entonces ahora va a aumentar bastante la dificultad. Si ya antes era difícil que Rayleigh fuera en busca de Shakuyaku, pues ahora va a ser aún más difícil. Y luego tenemos esta parte que podría ser la más cruda del flashback, donde vemos a Garling asesinar a la madre de Shanks y Shamrock. En el capítulo pasado estaba casi seguro de que Garling no era el padre de Shamrock y de Shanks, porque vimos a su madre pues muy tranquila, pero nunca pensé en la posibilidad de que Garling hubiese engañado a la madre de Shanks, cosa que es aún peor de lo que pensaba. Podríamos decir que Oda superó mis expectativas de crueldad en el personaje de Garling, porque pues seguramente engañó a esta mujer con falsas promesas de amor, de volver con ella en algún momento, y simplemente como si fuera un objeto se deshizo de ella. Y si leemos las viñetas en las que la madre habla, pues ni siquiera llega a ser consciente de lo que está pasando al 100%, porque es tan grande, tan impresionante la traición de Garling, que no llega a darse cuenta de lo que está pasando por completo. Todavía lo está procesando, está empezando a procesar lo que está pasando. Cuando Garling la asesina, no llega ni siquiera a pedirle o a rogarle a Garling por la vida de sus hijos. Es bastante fuerte lo que pasó aquí, y más adelante vamos a ver que la gran razón que movió a Garling a saquear God Valley pues es realmente la sangre de los Davy, del clan Davy. En el capítulo pasado yo mencioné una hipótesis acerca de que podría haber una especie de relación entre lo que descubrió Garling con sus hijos y por eso los tuvo, que podría haber reencarnado de alguna forma un arma, un espíritu o algo importante en los niños, por eso necesitaba tener hijos y llevárselos a Tierra Santa. Pero ahora vemos que la verdadera razón pues es que God Valley es el último escondite del clan Davy, y pues eso hace que me pregunto otra vez cuál es la razón para que Garling haya querido tener hijos con una persona específica de God Valley, a menos de que esté planeando tener descendencia o mezclar su sangre con el clan Davy. Esto convertiría a la madre de Shamrock y de Shanks también en una persona del clan Davy, lo que haría a su vez a Shamrock y a Shanks pues tener este apellido. Esta es una hipótesis, porque de otra forma pues no comprendo por qué está tan interesado Garling en haber tenido hijos específicamente en ese lugar. Y luego nos presentan a Dragon en su juventud. Lo vemos como un cadete, probablemente del más bajo rango, una persona que se cuestiona, que parece ser diferente a todos los marinos por su sentido de verdadera justicia. Y hay una frase, después de que él cuestiona las órdenes de su superior, hay una frase de un marino que también es su superior, que dice: si piensas por tu cuenta solo mancharás la voluntad de la marina. En Río Poneglyph pues es un poco más técnico lo que le dice, no tan poético, pero me gustó mucho esa frase porque pues es realmente cierta. Todas las personas que forman parte de ejércitos pues han renunciado realmente a su voluntad, teniendo que seguir órdenes. Siempre me sorprendió desde muy pequeño que la gente optara por servir en un ejército, en las fuerzas armadas, porque pues es renunciar totalmente a lo que tú quieres. Cualquier libre pensador pues no tiene lugar en la vida marcial, en la vida dentro del ejército. Dragon es una de estas personas, por eso estuvo tan poco tiempo en la marina, y vemos que lleva en el brazo un tatuaje. Podría ser también una
bandana. Pienso yo que puede ser lo segundo, una bandana, para que el impacto del tatuaje pues fuese hasta el final, como actualmente lo conocemos, con el rostro tatuado. Y pues podemos ver la evolución de este tatuaje tribal que siempre ha formado parte de Dragon. Lo tenemos como una bandana en el brazo en su juventud, en su adultez ya formando parte del previo de lo que serían los revolucionarios. Vemos que porta la misma bandana tribal pero en la pierna, y actualmente pues la lleva en el rostro pero tatuada. De esto ya había hablado cuando apareció Dragon en Ohara. Me llamó mucho la atención que pasó de tener una bandana que se puede quitar y poner en la pierna a tatuarla en la cara, porque es un paso verdaderamente grande. Significa que la razón o el motivo que hay detrás de este diseño tribal es tan importante para Dragon, que pasó simplemente de usarlo como un accesorio a comprometerse por completo a tenerlo en la cara tatuado. Y esto ya lo había dicho en el arco de Egghead. Tuvo que haber ocurrido un evento muy significativo en la vida de Dragon para comprometerse a tatuarse este símbolo tribal. Posiblemente pueda ser el símbolo de los Monkey, ahora que estamos hablando de clanes. También tiene forma de ADN, aunque no creo que eso tenga mucha relación. Y pues también ese símbolo tribal, o mejor dicho, ese patrón de rombos, lo podemos ver en algunas de las construcciones de la mini historia de Enel en la luna. De ahí en fuera no tengo más elementos para asociarlo con otras cosas. Y pues obviamente Garp lo enlistó a la marina, a la fuerza, cosa que no pudo hacer con Luffy y con Ace. Y finalmente pues se dijo que se utilizaron balas tranquilizadoras contra los civiles. Habría sido bastante impactante, yo lo habría hecho, el revelarnos más tarde que las balas que usaron realmente no eran balas tranquilizadoras, sino que eran balas normales, y Dragon sentiría mucha culpa de haber asesinado a muchos civiles pensando que solamente los estaba durmiendo. Me hubiera gustado que esto pasara. No puede pasar ya porque no tiene sentido que los maten. Si ese es el juego de los Tenryubitos, sería un descaro muy grande que la marina se adelantara a matar a estas personas y les robara las presas a los Tenryubitos. Así que por eso digo que este plot twist tan dramático no se puede llevar a cabo, pero me hubiera gustado mucho verlo. Luego tenemos el barco de prisioneros de la marina. Nunca habíamos visto un barco igual, es la primera vez que vemos este tipo de naves. Es un acorazado bastante protegido, y también podemos ver el símbolo de la marina, lo que significa que el traslado de prisioneros y esclavos corre a cargo de la marina y no lo ejerce el gobierno mundial directamente. Es un dato que yo creo que a nadie le importa, pero a mí me llamó la atención saber quién era quien controlaba el tema de los esclavos. Luego tenemos a Iva dando otro de sus discursos a la gente que aún guarda esperanzas de que el gobierno y los Tenryubitos muestren algún ápice de piedad. Obviamente Iva se enoja muchísimo porque él debe tener una experiencia muy superior a la mayoría de esclavos, a saber lo que le hicieron los Tenryubitos para que pudiera llegar a esa conclusión tan lúcida. Ginny por ahí trata de pararlo. Por ahí también volvemos a ver a Kuma otra vez. Luego tenemos el diseño del edificio de la división del Cypher Pol, la división de inteligencia, y es la primera vez que vemos esta clase de edificio. Habíamos visto construcciones del gobierno mundial, pero esta en específico corresponde al Cypher Pol. No se ve tan moderna como pareciera, parece que se asemeja más a un castillo, aunque supongo que tiene sentido porque lo que hay dentro pues es información muy valiosa y tiene que estar muy bien protegida. Pero lo que me llama la atención son los dos relojes que no están sincronizados. Uno parece estar indicando las 5:35 y el otro las 10:10 aproximadamente, pero pues son relojes que van totalmente opuestos. Me llamó mucho la atención porque Oda no dibuja nada porque sí, nada lo deja al azar. Esto tiene que tener un significado, y pues lo único que se me ocurre así rápidamente es la Toki Toki no Mi, pero no tendría sentido porque pues Toki la tendría desde hace muchísimos años antes que esto, así que me intriga bastante saber lo de los relojes. Y tenemos a Morgans de joven, también en su forma albatros. Parece que Oda se está resistiendo mucho a mostrarnos su apariencia humana. Aquí parece ser pues un adolescente que maneja un periódico que va emergiendo apenas. Lo rechazan en el Cypher Pol sin saber que en el futuro pues se convertiría en el presidente del periódico de economía mundial. Ya desde muy joven mostró un talento innato para la información y para su manipulación. También lo vemos acompañado de dos gaviotas que tienen sombrero, parecen como una especie de mafiosos, no sé si serán una especie de guardaespaldas, no lo sé. Y cuando los Rocks se enteran de que los Tenryubitos hacen caza de humanos, pues el que más se muestra asustado, sorprendido o incluso asqueado es Shirohige. Ya habíamos visto durante este flashback y desde otros flashbacks anteriores que Edward Newgate es un pirata bastante sensato, bastante incluso sensible y comprensivo, a pesar de estar en una banda como la de Rocks, y pues es el único que se muestra sorprendido de mala manera por lo horribles que pueden llegar a ser los Tenryubitos. Me gustó esta actitud de Shirohige. Y bueno, los Rocks se lanzan a rescatar a Shaki. Obviamente Rocks va con otra intención,
atención porque ya sabemos desde el capítulo 1158, el pasado, que no estaba interesado en Shaki. Está utilizando pues eso como una especie de excusa. Sabemos ahora que su verdadera intención pues es otra. Y cuando se lanzan a God Valley, pues Rox tira unas palabras a su gente, que es: los cobardes pueden quedarse en la isla, mostrando siempre desde que lo hemos conocido bastante valor y atrevimiento, nunca ha retrocedido. Y pues eso hace que me pregunte cómo fue que terminó la batalla de Harald y Rox en el capítulo pasado, porque Oda nos dijo que no se concluyó, no tuvo un final, y una de las posibilidades es que Rox simplemente se haya marchado, pero con esta frase pues no tiene mucho sentido, porque Rox nunca fue la clase de persona de irse, de rendirse. Luego tenemos la reacción de estos personajes tras la tardanza de Rox. Por ahí Shiki y Kyo están molestos y vemos otra vez a Gil Bastard, el legendario pistolero creado por Oda no para One Piece sino para Wanted, uno de los primeros mangas de Eiichiro Oda con ambientación en el viejo oeste, y Oda lo revive al igual que Ryuma para hacerlo parte de Rox. Sin duda la tripulación de Rox pues tiene muchísimas de las leyendas más impresionantes de One Piece, y no sabemos si Wanted es canon dentro del mundo de One Piece, porque el Gil Bastard que se nos presenta desde Thriller Bark, desde su primera aparición, tiene 4 brazos. También cuando aparece con los piratas de Rox también tiene 4 brazos, lo que significa que o pudo haber tenido una Akuma no Mi que le permitiera tener más extremidades, o pudo haber tenido una modificación. Esto de la modificación se podría suponer que se dio en Thriller Bark, ya que Huckleback hacía un montón de modificaciones con cadáveres, así que no sería raro decir que en Thriller Bark le pusieron un par de brazos más. Sin embargo, esto no es así. Canónicamente ya poseía 4 brazos desde la época en la que estaba vivo con Rox. Sería interesante pues que nos hablaran un poco más de él. Y sorprendentemente Rox le pide a Harald que si puede hablar con él a solas. Me encanta porque durante este flashback Oda nos ha mostrado un Rox totalmente contrario a lo que esperábamos. Yo por lo menos esperaba un tipo descarriado, tipo Kurohige, sin respeto por la ley, obviamente por ser pirata, pero también con desprecio, traicionando y haciendo un montón de cosas que no lo vemos hacer realmente. Todo lo contrario, llegó a tener una familia, quiso protegerlos, quiere derrocar al gobierno mundial, y a pesar de ser pues extremadamente poderoso y nunca huir a batallas, pues prefirió en esta ocasión hablar calmadamente con Harald. Me está impresionando mucho este personaje. Creo que Rox es uno de los mejores personajes escritos en One Piece, y pues se revela el gran secreto. Este flashback ha estado impresionante por la cantidad de secretos y revelaciones, y pues el verdadero nombre de Rox es Davy D. Shebeck, perteneciente, como ya sabemos, al clan Davy, de donde procede Davy Jones, que era un D. Por ahí Harald le pregunta que si su nombre no era Rox, y pues Shebeck, porque al parecer ahora vamos a tener que llamarlo así. Shebeck no le responde, no le dice si es un nombre que se inventó o si es un nombre que también forma parte de él, como el nombre de Law, que es Trafalgar D. Waterloo. Tiene bastantes nombres dentro de su mismo nombre, podría ser el caso, o podría ser que simplemente se haya inventado el nombre de Rox. Eso hay que checarlo en los próximos capítulos. Lo que sí queda claro es que es un Davy, y pues tiene sentido que le encante el Davy Back Fight, porque pues es un juego de su antepasado. Parece tener una conexión muy especial con su clan, y yo creo que ya toda la mayoría de las personas saben cómo luce Davy Jones, pero por si no lo sabían, pues aquí está. Este es el diseño canónico de Davy Jones, dibujado por Eiichiro Oda en un SBS. Muchos podrían pensar que es bastante decepcionante, pero Oda nos puede salir con la sorpresa de que esta era la apariencia de Davy Jones cuando envejeció, cuando fue lanzado al fondo del océano, aunque aquí se le ve bastante feliz, y podría darnos una apariencia mucho más trabajada, más estética, que nos guste más en su juventud. Así que no hay que perder las esperanzas de que Davy Jones pueda tener un mejor diseño. Y pues esto obviamente significa que Marshall D. Teach, siguiendo la lógica de los nombres y apellidos, ahora se llamaría Davy D. Teach, siendo parte de la familia del clan de los Davy, y habiendo Kurohige pues también optado por esconder su apellido, el nombre de su clan, al igual que hizo su padre. O podría ser que la madre de Kurohige y esposa de Rox sea parte de la tribu o del apellido Marshall, y solamente Rox haya sido el único Davy en esta relación, y Kurohige haya decidido utilizar el nombre de Marshall en vez de Davy. No sé, ya lo sabremos más adelante, pero pues esto cambia bastantes cosas. Y aquí hay una duda de traducción. Los Mugiwara Scans dicen que los Davy han poseído una gran influencia en el inframundo, es decir, que podrían ser
muy respetados, muy venerados, un clan bastante importante para el resto de los clanes o para el resto de las personas en el inframundo, que ese es otro dato que ahorita vamos a tocar. Mientras que en Ryo dice que los Davi han estado ocultos en el mundo de las sombras o en el inframundo, y esto nos da una visión más de que se estaban escondiendo, de que estaban huyendo porque estaban siendo cazados, lo que coincide muy bien con lo que va a pasar al final de este capítulo. Pienso yo que se podría ir más por el lado de Ryo Poneglyph, que los Davi estuvieran huyendo entre las sombras, y eso de las sombras y el inframundo pues también dejan claro que no se trata de los bajos fondos. Podría ser un lugar físico parecido al infierno, o podrían estarnos hablando con el mundo de las sombras o el inframundo, entre comillas, de que este clan se estuvo ocultando y viviendo en la miseria, en lo más bajo, en lo más oscuro del mundo para poder sobrevivir. Esto último yo creo que es lo que tiene más lógica. Y Shebek nos revela que tiene un hijo, él dice esposa e hijo, sin embargo al final del capítulo veremos que hay más de un hijo. No sabemos si esta información se le está ocultando a Harald, que no creo porque se está sincerando bastante con él, o si Shebek desconoce la existencia de otros hijos que tuvo. Recordemos que fuera de la trama de One Piece, Oda nos reveló la apariencia de la madre de Kurohige y sus dos hermanas, y yo me estaba preguntando si Oda las haría canónicas más adelante. Por lo que sabíamos, las había medio descartado de la historia, pero ahora que sabemos que tiene más de un hijo, pues creo que no queda duda de que va a volver las canónicas a las hermanas de Kurohige, que no se parece nada a él, por cierto. Y pues como dije anteriormente, esto era lo importante de God Valley, el último refugio, el último escondite de los Davi, del clan Davi. Esto fue lo que encontró Garling como máximo secreto de interés del gobierno cuando viajó a God Valley. Yo me esperaba un arma ancestral o algo un poquito más destructivo. También Shebek nos habla de que una fuerza, siente que una fuerza lo está arrastrando hacia su destino. Esto me suena mucho a Luffy o a los D, que bueno, obviamente Shebek también es un D, así que tendría esta conexión con su destino. Me suena mucho a Luffy esta frase que dice Shebek. Me pregunto si en algún momento Luffy también sentirá que se está acercando el final y tiene que ir a cierta isla o a cierto lugar. Sería bastante preocupante para los fans que esto pasara, pero sería muy interesante. Y bueno, después de confiarle todo esto a Harald, le pide que lo ayude, a pesar de que ahora son enemigos, ahora son contrarios. Y pues esto me recuerda sin lugar a dudas a la relación que tenían Roger y Garp, en la que estando encarcelado Roger le pide a Garp que cuide de su hijo. No creo que se repita la misma historia al pie de la letra, porque pues vemos ya que la familia de Shebek ya está en peligro, pero la ayuda que le puede brindar Harald en ese momento pues es la de una mentira, una distracción. Podría ser que Harald al final se haya elegido la amistad y haya decidido ayudar a Shebek montando una falsa pelea. Vemos que por ahí hay una explosión en el barco de Rey Harald. También él mismo le pide a sus guardias que no se metan en la pelea, y podrían estar montando una pelea falsa para que el gobierno mundial, que los está observando desde la distancia, piense que ya lo detuvieron y pueda quedar bien con la marina, aunque tampoco tiene mucho sentido porque en algún momento se van a dar cuenta el gobierno de que Shebek y los Rocks llegaron a God Valley. Ya veremos qué pasa en los siguientes capítulos. Y pues tenemos el secuestro evidentemente de Shakuyaku. Obviamente todos los tenryubitos la quieren, inclusive por ahí podemos ver mujeres tenryubitas que también la desean como esclava, algo que no es muy extraño porque en el caso de Hancock también pasa algo similar, las mujeres también se enamoran de ella. Y pues la belleza y la popularidad de Shakuyaku creo que supera a la de Boa Hancock. Actualmente Boa es la mujer más bella de todo One Piece, pero ni de cerca creo que ha estado en el nivel de Shaki, porque el narrador en este capítulo menciona que las personas alrededor del mundo perdieron sus sonrisas y la economía mundial se detuvo durante varias semanas. O sea, el impacto de la belleza de Shaki pues fue de nivel mundial, un evento mundial. Esto no ha pasado con Boa Hancock. No sé cómo va a ser Oda para subir el nivel de Hancock y superar el de Shaki, a pesar de que hemos visto más veces en el manga a Boa Hancock y ha tenido más oportunidades de aparecer, pues ni de lejos ha tenido este impacto que tuvo Shaki en apenas algunos capítulos. Creo que podría ser contraproducente para Oda, porque ya no vamos a ver a Boa como la mujer más bella de One Piece. Es verdad que Shakuyaku actualmente pues ya no tiene esta belleza, sin embargo subió tanto la vara con Shakuyaku que creo que va a ser muy difícil que Boa la alcance en lo que resta de la historia de One Piece. Y pues tenemos otra vez el escenario de los tenryubitos con los cofres. Son 9 cofres en total. Se supone, como yo estoy entendiendo, que todos tienen una Akuma no Mi. Conocemos 2 de los 9 cofres, que son la Nikkyu Nikkyu y la Uo Uo modelo Senryu,
pero me da curiosidad saber qué hay en los otros cofres, qué Akuma no Mis de este nivel, porque la Nikyu Nikyu y la Uo Uo pues son top frutas del diablo. Me pregunto cuáles son las demás, tienen que ser igual de buenas. Ningún personaje de la banda de Roger que sepamos tiene una Akuma no Mi. En la banda de Roxy hay varios personajes, están Shiki, están Shirohige, y por lo que hemos visto pues Shebek no tiene Akuma no Mi. Me pregunto si habrá una especie de regla en el barco de Roger acerca de que no pueden comer una Akuma no Mi, porque me sorprende que teniendo tantos personajes tan variados pues ninguno presenta habilidades. Me gustaría ver que alguno de ellos se queda con un cofre, lo abre, saca una Akuma no Mi y se la come, y obviamente quiero saber qué otras Akuma no Mis hay. Espero que Oda sí nos pueda mostrar esto, ya estoy oliéndome a que no va a pasar. También vemos a Sam Summers como parte de los caballeros sagrados posiblemente, o jóvenes nobles. Pues está este personaje. Los familiares de Summers le piden que consiga a Shakuyaku para la familia, a la que también pertenece uno de los Gorosei. A pesar de que solamente tiene una aparición en esta viñeta, pues es bastante odiable para mi punto de vista este personaje Summers. Incluso creo que joven es un poco más odioso que el actual Summers. Y tenemos el caso de la familia Man Meyer, a la cual pertenece Gunko. Fuera del manga se reveló que ella pertenece a esta familia, y el chico de gorra abultada, que ya lo habíamos visto anteriormente, parece emocionado por el trofeo de la guerra de clanes más que por poseer a Shaki. Ninguno de estos dos miembros de la familia Man Meyer parece interesado en la belleza de Shaki, pero sí parecen bastante interesados en el trofeo de guerra de clanes, por lo menos el chico de la boina abultada. Y el hecho de que se lo pida él a ella pues nos dice indirectamente que ambos pertenecen a la misma familia. Este chico dice que tienen una posibilidad de ganar este trofeo si participa Gunko, así que desde ese momento se emparejan ambos como miembros de la familia Man Meyer, y pues obviamente la llama Gunko. Esto es bastante interesante porque esto fue hace muchos años, con otro estilo de ropa, pero sigue teniendo esta misma apariencia que estamos viendo en Elbaf, lo que nos puede hablar de que podría tener algún tipo de inmortalidad como el del Gorosei, que no envejece. No podríamos estar hablando de la madre de Gunko porque pues también se llama Gunko, a menos de que ambas se llamen igual. Entonces allí está bastante misterioso el caso. Y finalmente tenemos a Dragon irrumpiendo en una especie de casa o de cuarto en el que estaba la madre de Teach, y pues podemos ver al pequeño Teach bastante inocente, bastante libre de culpa, todo lo contrario a lo que veríamos después. Ambos parte de la familia Davy, o por lo menos sus hijos, y como había dicho pues son más de uno porque su madre menciona mis hijos en plural, así que a menos de que Oda me trolee con que Teach tiene personalidad múltiple desde muy niño o algo parecido, pues la respuesta ya la sabemos, que es que las hermanas de Kurohige de Teach ahora son canon. Faltaría confirmar la existencia de ellas viéndolas en viñetas posteriormente en otros capítulos. Y pues todo se va entrelazando porque Dragon parece que está a punto de rescatar a Teach y a sus hermanas, o por lo menos a Teach, siendo Dragon el futuro padre de Luffy, siendo Luffy el hermano adoptivo de Ace, y siendo Ace hijo de Roger, y siendo Roger enemigo jurado de Rox, y estando Kurohige y Ace en la misma tripulación, y siendo Kurohige quien entregó a Ace al gobierno mundial. Entonces hay una red en la que todo se está empezando a conectar. Y pues esto es todo lo que más me ha gustado, lo que más me ha llamado la atención de este 1159, y espera el siguiente.